Es la hora donde nos reunimos para encontrarnos con lo desconocido. para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al culto de las esotéricas. Yo soy Jazz. Yo soy Luisa. Y en este último episodio Bien dramático, ok. Chon, chon. traemos para ustedes el tema de experimentos inhumanos. Sí, la verdad es que pensamos en qué podríamos dar como tema. En si traíamos como que algunos de los temas que más escuchas tuvo, que más nos gustó a nosotras, si traíamos invitados, no sé. Y pensamos y fue como, pues no lo hemos tocado y yo quiero no irnos sin hablar de esto. Entonces, traemos esto para ustedes. Esperamos que les gusten. La verdad es que no es paranormal como tal, Pero es cruel. pero da mucho miedo. O sea, a mí creo que me da más miedo este tipo de cosas que cuando hablamos de lo esotérico. Y no porque lo esotérico no me dé miedo, sino porque esto es como, güey, o sea, cualquier persona que esté enseguida de ti podría hacer ese tipo de cosas culeras. Sí, yo creo que, o sea, yo leyendo estas historias me di cuenta de cosas que no me había preguntado, ¿no? Como los avances de la medicina, como las operaciones, como descubrimientos, ¿no? O sea, muchas cosas que pues yo decía, pues existen. Lo das por sentado. Ajá, claro, pero ¿cómo es que llegaron a ese resultado, no? ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? Y es cruel saber que no sé si todo, ¿no? O sea, no estoy segura de que Pero todo, mucho. ajá, pero mucho de lo que sabemos hoy se hizo de esta manera tan cruel y está feo, o sea, Sí. digo, mucha gente dice, pues el fin justifica los medios, ¿no? Ay, es que sin eso jamás hubiéramos podido saber este pedo o así, güey, esto es muy inhumano, o sea, es muy cruel el decir, o sea, más bien el comentario este de que, ay, lo hizo de una manera increíble, muy heroico, y es como, güey, ¿qué pedo? O sea, Sacrificó como tú no lo gente. sentiste, como tú no estabas ahí, o sea, como tú eras el que estabas ahí metiendo el bisturí y cortando Sí, personas a lo pendejo, o sea, qué cruel. Y algunos lo sí. hicieron nada más por sus huevos, ¿no? Porque yo quiero saber esto y lo voy a hacer, ¿no? A ver, vamos Tráiganme a torturar esclavos. gente a ver qué pasa. Ajá, exacto. Y es que también sabemos que obviamente no se torturaba a personas de la clase alta, blanquitas y con dinero, ¿no? O sea, era a esclavos, era a, en el caso de en México, o en toda Latinoamérica, indígenas, era a personas con bajos recursos, a huérfanos, o sea, a personas que no tenían cómo defenderse, animales también. Sí. O sea, seres que no tenían cómo defenderse y pues obviamente gracias a eso tenemos muchas cosas que agradecer, o sea, muchas cosas que nos han ayudado a otros, pero también es pues saber de dónde viene, ¿no? O sea, darte cuenta que gracias al sufrimiento de muchos, ahorita podemos gozar de muchas cosas y también que gracias al sufrimiento de muchas de esas personas empezó a haber regulaciones en los experimentos. Sí, porque Obviamente, antes era como, YOLO, güey. pues sí, güey, o sea, como que lo quieres hacer, pues hazlo. Lo voy a hacer, pues lo hago. Yo digo que los niños no sufren. No me lo traje, o sea, porque ese nada más lo vi así como comentario, que antes a los niños no se les ponía anestesia cuando los operaban, porque creían que los niños no sentían porque todavía no estaba terminado de desarrollar su sistema nervioso, cuando era al contrario, porque tienen su sistema nervioso tan sensible todavía que los estímulos son mucho más fuertes. Entonces lo único que hacían era como que les ponían para inmovilizarlos. Y sin sedarlos, güey. O sea, imagínate una operación sin que te ceden y sin poderte mover. O sea, eso era tortura, güey. Y nada más porque eso creían sin saber, ¿no? O también uno que era los que son conocidos como los padres de la obstetricia, que eran asesinos seriales, güey. Que mataban a mujeres, en el noveno, cerca del noveno mes
de embarazo para poder ver cómo se veía el embrión. Bueno, el bebé ya, porque pues ahí sí ya estaba todo creado. O sea, sí está muy cabrón, muy feo. Entonces, ese tipo de experimentos les traemos. Sí. Tema que da mucho miedo. Sí. Pues vamos a platicarles un poco. Bueno, yo al menos no traigo así como que mucho... O sea, como mucha información de que quién fue, y quién era y por qué y bla, bla, bla. No sé, sino como que quién fue y por qué lo hizo. Y qué hizo y ya. Y qué hizo y ya. Y así. Yo tal vez sí me extendí un poquito más, pero igual la verdad es que creo que están interesantes. Voy a intentar que sea como lo más llevadero posible y obviamente pues, no vamos a ser tan explícitos, ¿no? Sí, claro. O intentaremos no ser muy explícitos. Entonces... Así es. Y pues bueno, si usted escucha unos truenos, fuegos, no sé. Que se oyen como disparos, pero no son disparos. Pero no son disparos, es porque no estamos en Chihuahua. Fierro pariente. Ay. No, es porque estamos grabando en el Día de la Virgencita, claro que sí. La Guadalupana. Sí. Ignoren eso. Hermosa y Tati Cantoral, me encanta su interpretación. Épico, un momento histórico. Eso y lo de la lisiada son sus mejores interpretaciones. En un libro muy próximamente de la historia. Sí. De primaria, sí. Oigan, pues bueno, antes de empezar, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias a las personas que nos están escribiendo así como que, ay, ¿por qué se van? No se vayan, ¿cuándo van a volver? ¿Si van a volver? Gracias por esos comentarios y gracias por escucharnos y gracias por compartirlo y los episodios. Y pues por ser parte del culto, ¿no? El culto sigue, pero no sabemos cuándo volvemos. Solo, si por ahorita está indefinido cuándo volvemos, si volvemos, pero los episodios ahí se quedan, o sea, no es como que vamos a borrar nada, ni como que ya sea definitivo un bye. Solo es, por ahorita necesitamos un break, más que nada por los tiempos. Necesitamos un tiempo para descansar, ajustarnos. Y ya esperamos más adelante traerles, aunque sea esporádicamente, algún episodio, algún video, algo. Algo. Incluso tal vez si nos podemos reunir para un en vivo en TikTok o algo. Ándale, sí, Qué cualquier bueno. cosa. No sabemos, pero gracias por estar ahí, por escucharnos, por ser parte del culto, a todos nuestros invitados, muchas gracias por venir, por contar sus historias, de verdad fueron muchas personas súper padres, o sea, todos, Leila, Alex, Abril, Mon, Alberto, Miguel, Andrea, ¿quién más? Evelyn, Evelyn también que vino, Valeria, amigas de nosotras, ¿quién más? Úrsula, bueno, Úrsula, ajá, sí. Es que fueron bastantes, la verdad Férica, es que... Mágica. Ajá, Férica Mágica. No me acuerdo cómo se llama. Es que siempre, perdónanos, Michelle. Michelle. Sí, es que siempre la conocemos por como Férica Mágica, pero sí. Michelle. A las churpias también que vinieron también. Y nos contaron historias súper padres. O sea, vayan y escuchen todos esos episodios con invitados, están padrísimos. Para nosotros fueron nuestros favoritos, yo creo. Sí, la vibra se ponía muchísimo. Bien interesante. Bien interesante. Hasta para volverlos a escuchar nosotras, la verdad. Sí, para volver ahí. Pero muchas gracias a todos nuestros invitados. Si nos faltó mencionar alguno, espero Discúlpenos. que no. Miguel. No, sí lo dije, sí. Pues bueno, pues muchas gracias. La verdad es que nos encantó compartir micrófono con ustedes un ratito. Esperamos que no sea la última vez. Volvemos a Roble, también nos faltó, perdón, Roble. Chihuahua, ¿cómo? Esperamos que no sea la última vez. Esperamos retomar esto en algún punto. Solo por ahorita, pues, compréndanos. Por desgracia, Rebeca. Es verdad. Por desgracia, pues sí, muchos conocimos invitados. A muchas personas. Eso estuvo bien padre, sí. Y
eso lo agradecemos muchísimo. Sí, y no solo muchas personas, conocimos también como muchas diferentes prácticas, muchas diferentes formas de abordar la espiritualidad y también nos quitaron como muchos paradigmas ahí que traíamos nosotros de, ay no, qué miedo, usa muñecos, ¿no? O cosas así, que de pronto uno que creció católica y bien en familia apostólica, pues sí. No, la verdad estuvo muy padre y pues esperamos, de verdad esperamos que esto sea posible retomarlo. Y pues bueno, comencemos con las historias de experimentos porque si no aquí vamos a seguirle llorando. No me voy. Perdón, ya pues. ¿Qué pedo con esa canción? ¿Nunca la escuchaste, güey? Es No la sé. canción de despedida de OV7 cuando se separaron como la última vez hace bastante tiempo. Ajá. O sea, es que se han separado 1000 veces, pero y luego vuelven ahora la nostalgia, ¿no? Pero creo que como en el 2007, 2008, una cosa así, se separaron y sacaron una canción. Así que decía, si me llevas en tu corazón, por siempre, ¿no? Y sí, esa canción. Bueno, ahí se las ponemos. Pónganla. Pónganlos ustedes porque no tenemos derechos. Y ya. Por eso canté menos de 30 segundos. Ya les cantó ahí Luisa un pedacito. Bueno, pues vamos a empezar a cosas menos graciosas. Pasamos a los experimentos y pues comienzo yo con un experimento bastante conocido. De hecho, es creo que uno de los primeros que te sale cuando buscas así como experimentos inhumanos en Google. Sale, el pequeño Albert. En 1920, un bebé estadounidense de 9 meses fue utilizado para una serie de controvertidos experimentos. Pasó a la historia de la psicología como el pequeño Albert, Little Albert. Perdón, bien mamón la traducción así, Little Albert. Durante gran parte del siglo XX, su verdadera identidad y destino fueron un misterio. Los experimentos con el pequeño Albert, que fueron parcialmente grabados en video, se convirtieron en una referencia para el estudio del miedo. Los resultados, que fueron publicados en febrero de 1920 en la revista especializada Journal of Experimental Psychology, han sido ampliamente citados en la historia de la literatura de la psicología. Pues bueno, el investigador líder era John B. Watson y su estudiante auxiliar Rosalie Rayner. Expusieron al pequeño Albert a distintos estímulos en el Hospital Universitario Johns Hopkins de Maryland, Estados Unidos. Watson quería probar qué podía condicionar a un niño a sentir miedo ante un estímulo distinto al que normalmente no le causaría temor. Es decir, generarle una fobia a un niño emocionalmente estable. Pues bueno, su propuesta está basada en un condicionamiento clásico que se llama también condicionamiento pavloviano, que es las campanas de Pavlov para quienes les gusta la psicología. Es este modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociaciones, demostrado por primera vez por el célebre Iván Pavlov. En este experimento los investigadores hicieron que Albert tocara un mono, un perro, un conejo y una rata blanca de laboratorio sin que el bebé mostrara indicio alguno de miedo. También lo expusieron a bolas de algodón, abrigos de pelo, máscaras, entre otros objetos. Después, el investigador expuso al pequeño a esos mismos animales, pero cada vez que Albert tocaba a uno de ellos, lo asustaba con el ruido estrepitoso de un martillo golpeando contra una barra de acero. Después de repetir esta asociación entre los dos estímulos, cuando le presentaron a Albert solo la rata, se puso muy nervioso y empezó a llorar y trató de irse gateando. El animal, que antes era un estímulo neutro, se había convertido en uno condicionado. Varios investigadores trataron de determinar la verdadera identidad de Albert, pero no hay estudios concluyentes. Algunos dicen que era el hijo de una nodriza del hospital o de una trabajadora que no sabía que estaban utilizando al bebé para un estudio. Si bien Watson había hablado de qué se podría hacer para retirar el miedo condicional de Albert, al parecer no tuvo tiempo de trabajar en su desensibilización, así que es probable que el bebé mantuviera su miedo a las cosas peludas finalizando el experimento. O sea, créale una fobia a un bebé de por vida, a cualquier cosa peluda. Qué feo, ¿no? O sea, sí. Sí, está muy mal, o sea, meterte en la crianza de un niño de esa forma. Sí, y luego, aunque tú creas que sabes cómo se puede curar una fobia,
la psicología es muy compleja, no todas las personas reaccionan igual y puede que jamás, o sea, que a lo mejor el método que tú creías que funcionaba jamás vaya a funcionar para esa persona en específico, porque cada mente es distinta y por eso existen tantas corrientes de la psicología, por eso hay a quienes les funciona el condicionamiento, hay a quienes les funciona, no sé, el acostarse en un sofá bien freudiano a hablar de sus problemas, o sea, cada quien tiene una forma muy distinta de procesar. Y sí, a mí se me hace muy cruel. Todos los experimentos que traigo se me hacen bien crueles, pero como que una parte de mí me duele más que fuera un bebé, ¿no? O sea, porque tampoco entendía. Claro. A diferencia de otros experimentos que traigo, que son ya adultos, que no quiero decir que dejen de ser crueles, como quiera, como adulto puedes racionalizar un poco que la gente es cruel, que la gente es mala, que de pronto hacen cosas así culeras, ¿no? Pero como bebé, personas que te están cuidando y que, ay, no sé, pobrecito. Sí. Sí, pues, o sea, no lo estás viendo como un niño, no sé, o sea, estás viendo como una cosa, como un fin para lograr, un medio para lograr un fin. Claro. Nos pusimos de acuerdo para tomar agua, güey, mira, ya nos coordinamos. Ay. Si hubiéramos querido, güey. Si hubiéramos para tomar agua. Lo que me encanta es que, güey, si hubiéramos estado ensayando una hora o algo así, no nos hubiera salido, güey. Ay, no. Oigan, vayan a vernos a las histéricas. Que, pues, ojalá pronto tengamos esperamos. soluciones. O sea, yo sé que estamos diciendo que no estamos teniendo tiempo, pero la verdad es que... Vayan a seguirnos a las histéricas, somos lo máximo. Sí, por lo menos, aunque no estén en Ciudad de México, memes van a ver. O sea, ya ahí tengo varios memes. Yo soy la y cuenten su historia histérica. Todas hemos sido una histérica. Así que... Sí. Bueno. Adelante. Yo los empiezo... anuncios parroquiales, güey, acá el comercial. Que del último episodio tenemos que decir todo. Aprovechar. Oigan, yo abro estos experimentos con el niño y el chimpancé, que se llama el estudio Kellogg, o Kellogg's. No sé qué. Bueno, es una pareja que intentó criar a su hijo pequeño, o sea, a su hijo pequeño, con una cría de chimpancé. Esto fue en 1931 y el pequeño Donald Kellogg tenía 10 meses. Los psicólogos Winthrop y Luella Kellogg, sus papás. No sé cómo se dicen los nombres, Luella, Luella, Digo que Luella, no sé de qué idioma sea, pero creo. Decidieron criarlo junto a una cría chimpancé de 7 meses. O sea, los bebés ahí andaban, ¿no? Casi igual. Gua, que era el chimpancé, en su hogar temporal en Florida, cerca de un centro de investigación de primates. Winthrop Kellogg había escrito sobre las posibilidades de humanizar al simio y el nacimiento de un hijo era la oportunidad perfecta para hacer este experimento. O sea, yo no sé de dónde salen estos pensamientos, así como que, güey, de creer que... si criamos a un chimpancé con nuestro hijo y volvemos humano al chimpancé y a nuestro hijo un chimpancé acá. O sea, entiendo la curiosidad de que te vienen, porque pues la curiosidad es algo nato, ¿no? La curiosidad la entiendo, pero el hecho de creer que está bien exponer a tu hijo algo que no sabes cómo va a resultar, para mí viene del hecho de creer que tus hijos son extensiones tuyas y que puedes hacer con ellos lo que quieras, lo cual es una mierda, pero bueno. Sí. Bueno, pues todo este experimento solo duró 9 meses porque ellos tuvieron que cancelar el experimento y pues no saben qué fue lo que ocurrió, pero hay diferentes versiones, ¿no? Una de ellas es que Gua fue tratado no como una mascota, sino como un miembro más de la familia, vestido exactamente igual que el niño, amamantado igual que el niño y entrenado de la misma manera, recompensado, regañado o castigado de la misma manera, ¿no? Pero a principios del segundo año, el niño comenzó a usar palabras y frases con bastante espontaneidad y a imitar las acciones de sus mayores de una manera que, obviamente, pues el chimpancé nunca pudo lograr, ¿no? Y podría ser que los Kellogg simplemente
otra de las versiones es que estuvieran pues exhaustos, ¿no? Cansados después de 9 meses de crianza y de trabajo científico. Yo creo que era más trabajo científico que crianza. Sí. O quizás se debiera a que Gua se estaba volviendo más fuerte y menos manejable. Y pues los Kellogg temieran que pudiera dañar a su pequeño humano. Finalmente, otra posibilidad surge. Si bien Gua no mostraba signos de aprender idiomas humanos, su hermano Donald había comenzado a imitar los sonidos de Gua, que pues obviamente esto le iba a hacer un retraso en el lenguaje, ¿no? O sea, nada más de imitarlo, ¿no? Así como que, o sonidos, ¿sabes? O Sí, sea, los como en sonidos vez de casi. pedir algo como, dame. No, es como periquito, güey. ¿sabes? ¿Periquito? Bueno, como, o algo Sí. así, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Por eso dijeron, no, pues esto va a retrasar el lenguaje corporal y el habla de nuestro hijo, pues mejor no. Finalmente, los Kellogg regresaron a Indiana y Gua fue de vuelta al centro de primates, donde falleció un año después por neumonía. Varios autores han considerado oportuno mencionar que Donald Kellogg también se autodesvivió en 1973 con tan solo 43 años. Bueno, ya estaba grande, ¿no? Pero No quieras es o cierto. no, Era un niño, güey. Era un apenas, joven, era salido de apenas. la cuna. Sí, era apenas un adolescente tardío. Muy tardío. Pues sí, un poco por su crianza. O sea, joven ¿no? para morirse. Sí, O sea, es que imagínate que los primeros meses, el primer año de tu vida, güey, o sea, te criaste con alguien que creías que era tu hermano y luego te lo quitan así de putazo y luego al chimpancé lo llevan a vivir con su familia. Güey, ya no sabes qué pedo con tu familia porque, güey, te dormían, te arrullaban, te cargaban, te castigaban, ¿sabes? O sea, te daban juguetes, te daban de comer en la boquita. O sea, ¿cómo vas a sobrevivir si regresas a tu mundo natural en donde no sabes hacer nada? O sea, Sí, donde que es por no lo sabes que comportarte como un simio, como un chimpancé, pues. que es por lo que cuando a los animales exóticos que domestican ya no los puedes devolver Claro. a su hábitat porque pues ya no saben vivir ahí, ¿no? Y también, o sea, como siendo la persona, ¿no? El darte cuenta que tus papás tomaron tu crianza como un experimento. Digo, Claro. a final de cuentas todos los papás están experimentando, ¿no? Porque nadie sabe ser papá. Sí, pero no Y de eso es esa entendible. forma, no manches. Ajá, exacto. Pero una cosa es experimentar de, ay, ¿qué pasa si le dejo el pañal media hora más porque no lo puedo cambiar ahorita? Y otra cosa es experimentar de, vamos a ponerle un simio enseguida, a ver qué pasa. Claro. Entonces, sí pues, no hay como que no se demostró realmente qué fue lo que causó el experimento, ¿no? O sea, como que, cuál fue el impacto, ¿no? Por criar a un bebé y a un chimpancé juntos, ¿no? Y pues bueno, obviamente los chimpancés se desarrollan más rápido físicamente, ¿no? Claro. O sea, y alcanzan La madurez. Claro, ajá. Y pues un bebé no, en comparación de un niño, o sea, estos avanzan poco a poco y tienen que ir imitando, viendo, escuchando, o sea, ¿saben? O sea, igual el chimpancé también, pero es más rápido, o sea, el chimpancé puede llegar en un año a la adolescencia cuando pues el bebé, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro. Pues, no. Y pues ya, o sea, Diferentes etapas. esto de querer controlar algo que incontrolable, o sea, algo que pues no, o sea, no está en tus manos, o sea, no te puedes meter en la crianza de un chimpancé porque simplemente no es tu especie. No, y deja tú en la crianza, o sea, a lo mejor podrías terminar criando animal, por ejemplo, las personas en los zoológicos, ¿no? Que terminan criando animales, órale, pero ¿por qué quererlo criar como algo que no es? Ajá. ¿Por qué ese afán de querer volver humanos todo? Ya somos suficientes y no somos tan buenos como para que los demás animales nos imiten. Claro. Sí. Y pues está feo. Está feo porque pues ninguno de los dos tuvo un desenlace feliz. Claro, o sea. ¿Y estás de acuerdo que si nunca salió la publicación de los resultados de qué pasó y todo, es porque no pasó nada bueno? O sea, porque sinceramente si hubieran descubierto algo que digas tú, wow, o vale la pena, o así, habría algo.
En cambio, simplemente terminaron el experimento, no dijeron por qué y es como sospechoso. O sea, si hubiera pasado algo hasta que dices, no, pues simplemente se dio por terminado porque no funcionó, punto, órale. Pero aquí nunca aclararon, entonces a mí se me hace que algo pasó ahí. Sí. Pero bueno. Sí, o sea, como esta persona que crió a un chimpancé también lo adoptó, no sé qué pasó, ¿no? Desde, pues sí. Desde bebito. Ajá, y llegó un momento en que conocía a la mejor amiga de su dueña y llegó un momento en que la desconoció y tómala, o sea, le fue de la chingada, o sea, destruyó su vida. Sí, y es que a final de cuentas, o sea, son animales, tenemos que dejar de pensar que podemos lograr que tengan el mismo raciocinio. No son malos, o sea, no es que los animales sean malos o sean agresivos, son animales, tienen un instinto Claro. que nosotros no entendemos y ellos te dan señales que no entiendes. Cuando un animal está incómodo, se siente amenazado de cualquier forma, da señales, pero pues nosotros no las sabemos, entonces es muy fácil que te lleguen a atacar si no te sabes alejar. Así es. Pero bueno, ahora hablaremos de otro de crianza. Esta también es una historia bastante conocida. De hecho, hay un documental si les gustaría verlo. Está creo que en Netflix y salió... No es original de Netflix el que yo recuerdo. Pero bueno, es una historia muy interesante de unos trillizos. Robert, David y Eddie nacieron en los suburbios de Nueva York en julio de 1961. Fueron separados al nacer y entregados en adopción a 3 familias distintas. Los trillizos crecieron sin saber que tenían hermanos idénticos hasta que casualmente, un día, se enteraron de la verdad. A los 19 años, Robert Shafran fue a su primer día de clases en la universidad cuando se dio cuenta que lo confundían con otro estudiante llamado Eddie Galland. Decidió contactarlo para saber qué estaba pasando y descubrió el secreto. Sus ojos eran mis ojos y mis ojos eran los suyos. Era verdad. La última pieza del rompecabezas apareció cuando David Kellman vio una fotografía de los 2 estudiantes en un periódico y descubrió que él también era idéntico a ellos. Esa es parte de la historia retratada en este documental que se llama Three Identical Strangers, 3 desconocidos idénticos. Es de Tim Wardle. Y pues bueno, cuando los jóvenes se vieron en persona por primera vez estaban profundamente emocionados. Todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez nadábamos juntos en el océano o nos subíamos a una montaña rusa, explicó David Kellman. Nos sentíamos como niños porque no habíamos tenido una infancia juntos. Fue muy divertido. Los trillizos se convirtieron en un fenómeno mediático, luego de aparecer en varios programas de televisión y en una película en la que actuaba Madonna. Llegaron incluso a abrir un restaurante juntos. Todo parecía ir bien hasta que salió a la luz pública que la separación de los trillizos no fue casual. Muy por el contrario, los niños formaron parte de un oscuro experimento social tramado secretamente. La ahora extinta agencia de adopciones Louis Wise asignó a una familia distinta a cada recién nacido para que formaran parte de un estudio desarrollado por el Child Development Center, que es un organismo que más tarde se fusionó con la organización Jewish Board. La investigación era un proyecto de un psicoanalista de origen austriaco, Peter Neubauer, quien en esos años estaba a cargo de este Child Development Center. Su plan era investigar de qué manera influye la genética y la crianza en el desarrollo de las personas cuando crecen en ambientes socioeconómicos distintos. Para eso, él y su equipo llevaron a cabo un periódico seguimiento de los niños a través de los años y nunca revelaron a las familias el verdadero objetivo de la investigación. Cuando finalmente los trillizos se enteraron del secreto plan del psicoanalista, lo criticaron duramente, catalogando el estudio como cruel y comparándolo con los experimentos sociales llevados a cabo por los nazis. Me siguieron cuando era bebé, cuando era niño, y un día le dije a mi madre que no me gustaba que esas personas fueran a hacerme preguntas, dice Shafran. No sé por qué decidieron hacerme esto, no puedo verlo como algo humano, no puedes jugar con las vidas humanas, porque teníamos que estar juntos y nos separaron por motivos científicos, agrega. Antes de morir en 2008, Neubauer dejó la información del estudio guardada en los archivos de la Universidad de Yale con el acceso restringido hasta el año 2065. Aunque se desconocen las razones, uno de los trillizos, Eddie Galland, se suicidó en la década de los 90.
Sus hermanos creen que este tipo de investigaciones con humanos no deberían volverse a realizar porque traspasan los límites éticos de los estudios científicos y los derechos básicos de las personas. Y pues sí, concuerdo. O sea, entiendo perfectamente que a veces no es posible en el sistema de adopciones poner a 2 hermanos con la misma familia, ¿no? Entiendo que muchas veces pues, la gente que quiere adoptar, que por desgracia no es tanta como la cantidad de niños que hay en orfanatos, no puede o no quiere adoptar 2 niños o 3. No, pero aquí lo hicieron a propósito. Exacto, esa es la diferencia, o sea, que lo hicieron a propósito, lo hicieron con todo y les dieron seguimiento. O sea, los trataron como ratas de laboratorio, vamos a ver qué pasa si a ti te pongo en la cajita A, a ti en la cajita B y a ti en la cajita C. Y, o sea, es muy cruel eso de ver a las personas como cosas nada más para descubrir. Y no fueron los únicos trillizos, o sea, eso es porque se hicieron famosos, pero pero gracias a ellos hubo más que se dieron cuenta que eran gemelos o eran trillizos o eran... Así, y que los separaron. Y pues, qué mal pedo que esta historia pues, tuvo un final triste, ¿no? O sea, trágico, porque pues uno de ellos se quitó la vida. Porque estás de acuerdo que también no sabes, o sea, yo me pongo en el lugar de pensar, y si a mí me tocó una familia abusadora, una familia que a lo mejor, pues sí, no me trataban bien, y de pronto siempre me sentí, porque dicen que las personas que nacieron con gemelo, nacieron con un trillizo, o sea, que estuvieron en el vientre con alguien más, aunque ese gemelo, lo que sea, haya muerto o lo que sea, o sea, como que siempre tienen esa sensación de que hay algo más, de que ellos, de que hay otra parte de ellos en el mundo, ¿no? Sí. Y la verdad es que es muy interesante la conexión de los gemelos trillizos y personas que se desarrollan en el vientre juntos, ¿no? Y entonces, no sé, o sea, como que pensar, de pronto darte cuenta que todo lo que tú viviste tal vez pudiste no haberlo vivido. Todo a lo mejor el sentirte solo, el sentir que tu hermano, que tenías algo y que era raro y que no sabías explicarlo, no sé. Me parece muy feo. Sí, está muy padre el documental que está en Netflix, creo. Sí, yo no lo he visto completo, pero recuerdo haber visto ya desde hace varios años como varios cortos, no sé si sería de ese documental, si soy honesta, pero recuerdo haber visto como varias partes de eso, de que estaba cambiándole así a la tele y luego de pronto me topaba y, mira, ese lo estaba viendo el otro día y lo veía en cachito, ¿no? Y recuerdo que al inicio sí, pues a lo mejor mucha felicidad de reencontrarse y lo que quieras, pero también es difícil luego crear una conexión y tener la confianza y todo con alguien que realmente no conoces, a pesar de que sea tu trillizo. Sí, es complicado. y pues también, o sea, lo bueno es que creo que los 3 tuvieron buenas familias, ¿no? O sea, unas más... No sé. Unas más, obviamente unas con más privilegios de así, pero creo que los 3 tuvieron... O sea, padres que sí los querían. Ajá, así, ¿no? sí. Y Espero pues que uno sí. de ellos hasta sí era como, me encanta, o sea, yo hubiera adoptado a los 3 de haber sabido... recuerdo haber visto eso. De haber sabido eso, yo los 3. hubiera adoptado a los 3, o sea, fue muy cruel hasta para las familias, o sea, hay mucha gente afectada ahí. Sí, es bastante feo, o sea, volvemos, se hacen experimentos con seres que no pueden defenderse, que no pueden opinar, porque es bien distinto que tú vayas a algún lugar en el que te digan, mira, estamos haciendo este experimento, firma aquí si estás de acuerdo, tú decides, órale. Sí, como ahora, ¿no? Que se Ajá. hacen estudios de mercado, por así decirlo, estudios de medicina, pues. Ajá. Y tú vas y te encierran en un hospital Como un el fin de semana y así. Como el capítulo de Malcolm, creo que eran un chorro de pastillas, y estaba todo empastillado con un chorro de cosas para ganar dinero. Me da mucha risa. Ay, no, a mí me Pero da mucho miedo eso. Claro. Porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, qué miedo. O sea, yo siento que ese tipo de experimentos de tomarte pastillas y eso, yo entraría si fuera como tengo una enfermedad que no tiene cura y esto es un tratamiento experimental. Sería como, güey. Sí, pues va. Peor escenario, no me curo. Sí, o sea, claro. Peor escenario, me muero antes y ya, Sí, ¿no? sí. Pero creo que sí, mis respetos a quienes, o también que andan tan necesitados de dinero que pues deciden entrarle, sí, ¿no? Está feo. Bueno, mi segundo experimento es el de Joseph Mengele.
Uy. Mengele, no sé cómo se pronuncia su apellido. Ni culero. yo porque Pero- es alemán, ¿no? Ujú. Sí. Mengele. Acá, ¿no? En Nine. enojada. Winkles. Ajá. Mengele. Poniéndote aquí al lado. Estúpido. Bueno, Perdón. es conocido como el médico nazi de Auschwitz. El ángel de la muerte. Ujú. Uy. Bueno, pues este güey, médico, realizó horribles experimentos pseudocientíficos con detenidos en el campo de concentración, donde fue un médico oficial entre 1943 y 1945. Y pues fueron muchas las víctimas, ¿no?, que soportaron operaciones extrañas e innecesarias sin anestesia y pues mató a miles, ¿no?, mediante inyecciones letales. Bueno, pues este Mengele, o como se diga, Ese güey. le fascinaba especialmente la idea de promover el nacimiento de gemelos, ¿no? Otro güey enfermo. O sea, esto sí era porque, güey, es una obsesión mía, ¿no? No creo que sea por la ciencia, la verdad. No. Algo que creía que podría impulsar la población, ¿no? Él asistió el nacimiento de innumerables bebés en los campos y casi siempre, a menos de que fueran gemelos o el bebé tuviera algún defecto físico interesante que pudiera estudiar, para después enviar a la madre y al niño a la muerte inmediata en las cámaras de gas. Otro campo de interés era la genética, ya que Joseph aspiraba a crear la super raza nazi de rubios con ojos azules, de la que él y muchos otros no formaban parte. Entonces, güey, ¿qué pedo? El complejo de inferioridad bien duro, güey. Sí, güey, o sea, no mames. Bueno, pues estos experimentos incluían la administración de diversos tipos de inyecciones letales y algunas inyecciones debían infligir a la víctima una enfermedad mortal, de modo que se pudiera observar sus síntomas y su lucha por la vida. Los niños eran encerrados en jaulas y aislados para estudiar sus reacciones. Joseph solía inyectar a un gemelo la sangre de su gemelo, pero de un tipo sanguíneo diferente. Los gemelos eran castrados o esterilizados. En una ocasión mandó a coser a 2 niños romaníes para crear siameses artificialmente. ¿Por qué? Pues por sus porque, huevos. ¿verdad? Por enfermo. Y bueno, solía extirpar una extremidad u órgano de la víctima y generalmente lo hacía sin anestesia. Realizaba disecciones mientras la víctima aún estaba viva. Inyectaba tinte azul en los ojos de las víctimas, lo que pues obviamente no funcionaba. Los dejabas ciegos. Y quedaban ciegos, así Ay, es. Joseph luego mandaba a matar al paciente y pues creo que les quitaba los ojos. Dice, fijaba sus ojos a las paredes de su consultorio como mariposas, creando un espectro espantoso de colores que iba del amarillo pálido al violeta penetrante. Joseph operaba sin ninguna restricción en sus actividades, pero entre todos estos horrores, el doctor también era conocido por su amable trato y educado hacia los niños y les regalaba dulces. Ay, qué amable, güey. Una de las prisioneras, la antropóloga polaca doctora Martina Pusnia, no sé, fue obligada a trabajar con Joseph y ella dejó constancia de sus opiniones sobre la total falta de un método científico adecuado por parte de él. Solo se le puede describir como un maníaco. Sobre todo, creo que lo hacía por sí mismo, por su carrera. Al fin, creí que había matado a su propia madre si eso le hubiera servido de algo. Sus experimentos se llevaron a cabo de forma anormal. Joseph no tenía a nadie a quien rendir cuentas, salvo a sí mismo. Así que hacía lo que le venía en gana y realizaba sus experimentos como un aficionado desquiciado. No era un erudito, tenía la obsesión de un coleccionista.
Yo leí testimonios cuando estaba buscando, no me traje esa historia, ¿no? Pero leí algunos testimonios de de personas que han pasado por esos experimentos y han sobrevivido, ¿no? Y una de ellas mencionaba que esta doctora que le ayudaba, que gracias a ella sobrevivieron muchas personas porque ella a escondidas en la noche iba y les daba como ungüentos o cosas para ayudarles con sus dolores y todo. Y o les daba comida también porque los dejan sin comer días, güey. O sea, torturándolos de todas las formas posibles. Y otra, güey, que ese testimonio me hizo llorar. O sea, sí me quedé así como que bien en shock. Que decía que a ella le inyectaron varias cosas y entre una de ellas pues quedó con problemas auditivos. De que es completamente sorda de un oído y en el otro escucha un 20%. Y haz de cuenta que pues dice que ya los liberaron y todo, pero pues ella nunca pudo cumplir su sueño. Ella, antes de estar en los campos de concentración, había estado estudiando para ser cantante de ópera. Y pues ya, o sea, ella, además de eso, le hicieron muchos experimentos en la vagina, entonces no quedó estéril. Y así, o sea, un chorro de cosas que narra ella, y yo así que, güey, o sea, le jodieron la vida, o sea, para siempre, ¿no? Como a muchos que estuvieron ahí. Obviamente no fue la única. Pero sí dices tú, ¿qué pedo con la gente? Porque, ¿cómo puede ser tan culero? Sí. No sé. Sí, pues ese güey huyó, o sea, ya después Claro. cuando pues empezaron como a, pues, sí, como que no aceptar este tipo de, torturas y así, ¿no? Sí, pues ya cuando perdieron la guerra. Sí. Ajá. Y pues ya este güey dijo, pues ya, la chingada, no me voy del país. Y así estuvo de país en país haciendo sus experimentos, pues sí, o sea, ya como a escondidas y así. Pero pues no hubo castigo de nada, o sea, nadie lo atrapó nunca, ¿no? Se fue. Sí, la neta. Pero yo creo que nunca te vas en blanco. ¿Quién sabe? Ojalá haya reencarnado en alguien y haya tenido una vida de la verga. Ojalá, mira, la neta, ojalá haya reencarnado en una persona de las razas que tanto odiaba y haya vivido, digo, no quiero que nadie viva lo feo, pero él sí. Pues es que ¿estás de acuerdo que es más probable que si naciste con una raza o con un estatus socioeconómico bajo, es mucho más probable que sufras abusos y sufras cosas? Sí. Por desgracia. Pero sí. Sí, pero todo estúpido, él ni Chato siquiera enfermo. tenía los ojos azules ni nada. Y lo, ¿qué, güey? ¿Qué te pasa? Güey, ver casi como mucha gente, ¿no? Así de que, ay, quítate moreno. Y luego acá pinche gente también morena. Y es como, güey, o sea, Sí. ¿por qué lo dices como si fuera algo malo si estás igual? Pero bueno. Ay, sí, los experimentos de las guerras en general, porque pues obviamente son muy, muy conocidos los experimentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ha habido muchos experimentos en muchas guerras y siempre han sido horribles. O sea, es como, no sé por qué terminan viendo a las otras personas como si no fueran personas y los tratan peor que como tratarían a un animal. Entonces, no sé, no puedo entenderlo. Ojalá jamás lo tenga que vivir. Pero bueno, continuemos. Se supone que estamos en otros tiempos. Se supone. Quisiera creer que es verdad. O sea, sí es verdad que estamos en la época más pacífica de hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero estás de acuerdo que también a lo mejor no habrá tantas guerras, pero la cantidad de violencia que se puede llegar a ejercer con las armas que hay ahora, y eso es otro pedo. Pero bueno, volvamos a experimentos gachos. Dice Federico II de Hohenstaufen estaba obsesionado por descubrir cuál fue el idioma que hablaron Adán y Eva, y para descubrirlo realizó un experimento cruel y despiadado. Estaba convencido de que si los niños no escuchaban ningún idioma desde su nacimiento, acabarían hablando el lenguaje natural del ser humano, el idioma con el que Dios se habría comunicado con Adán en el Edén, el idioma original del hombre. Sería hebreo, griego antiguo, latín, árabe. El emperador quería saberlo, pero para averiguarlo necesitaba recién nacidos.
Seleccionó a 30 bebés recién nacidos para que fueran entregados a nodrizas con la prohibición de hablarles, cantarles, darles una caricia, contacto visual, etc. Solo podían alimentarlos. La final del experimento era que ellos hablaran por sí solos, pero esto nunca sucedió. El resultado fue aterrador. Todos los bebés murieron y no porque les faltasen alimentos. Los bebés no podían vivir sin sus palmaditas, sin alguien que les arrollara, que les hablara palabras tiernas y dulces. Fue un monje y cronista, Salimbane de Parma, quien dejó constancia de aquel episodio en su obra Crónica del siglo VIII. Y pues bueno, ¿se puede morir por falta de amor? Esto es como un análisis de ese experimento. Sí. Pues sí, la respuesta es sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, el médico psicoanalista estadounidense René Spitz realizó un experimento con bebés que eran criados en los orfanatos y con bebés que eran criados por sus madres en prisión. El 37% de los bebés criados en orfanatos murieron, mientras que entre los bebés encarcelados con sus mamás, ninguno había fallecido. Desde luego que su estudio fue desprestigiado por los colegas de su tiempo, pero años más tarde la ciencia le daría la razón, gracias a un estudio controlado que se realizó en Rumanía comparando a bebés de orfanatos con bebés cuidados por padres adoptivos. El resultado de este nuevo estudio demostró que los niños adoptados habían crecido mucho más rápido y alcanzado mayor coeficiente intelectual que los que lo habían hecho en el orfanato, tal y como Spitz había propuesto. Sin amor. Sin amor, el ser humano no puede vivir. Y es que antes en los orfanatos... Güey, es que sí está bien triste, o sea, ¿estás de acuerdo que es una especie de tortura que no te hablen en absoluto? O sea, yo sé que la gente a veces cae gorda y que quieres que se calle, pero... Pero eres un bebé, exacto, güey. necesitas, o sea, necesitas un vínculo. Claro. De hecho, había como registros. Antes en los orfanatos, o sea, lo digo porque ya... a lo mejor todavía pasa en algunos, pero ya no es como que la práctica común, ¿no? Pues básicamente se les dejaba ahí a los niños y que si lloraban, ahí lloraban y ahí se quedaban, güey. Hasta que llegó el punto en el que ya no lloraban, porque pues ¿para qué? Si de todas formas nadie los pelaba, ¿no? Entonces, se llegó a la conclusión de que esos niños, pues, o sea, crecían mucho más, se desarrollaban mentalmente mucho más lento que bebés a los que les hablaban, bebés a los que les daban cariñito, les daban su abrazo y así. Y y pues sí, o sea, está demostrado que el ser humano, por más que de pronto seamos medio antisociales y que nos caiga mal la gente, necesitamos vínculos, o sea, necesitamos conexiones con otros seres humanos. Y sí, está muy cruel ese experimento. Fue un experimento de hace muchos siglos, pero pues sí. Y también el motivo estaba bien pendejo, pero bueno. Como todos los experimentos. Sí, o sea, pero ¿estás de acuerdo? Quiero saber cuál es el idioma original. O sea... Pues el que tú hablas, estúpido. No, aparte también es como, güey, ¿quién te asegura que realmente hablaban con palabras? Claro. O sea, que no es que es Diosito, podía no estar hablando. No sé, es que se me hace muy... sí, horrible. Pero bueno, no. Pobres bebitos. Bueno, pues el siguiente experimento que yo traigo es sobre Vladimir Petrovich Demikov, el científico soviético apodado el Frankenstein de los perros. Es un hijo de perra. ¡Ah! No, a las perras me las respetas. Con las perras no. Y la mamá no tiene la culpa tampoco. No. Vato estúpido. Ay, no, Dios mío. Esto es muy cruel, muy... O sea, se puede escuchar muy hipócrita de mi parte, ¿no? Porque, perdón, yo no soy vegana. Pero que no seas vegano no significa que te guste ver sufrir animales. O sea... Ay, Dios, es que yo es un tema, sinceramente, si yo tuviera el poder adquisitivo, porque no soy vegana, si tuviera el poder adquisitivo de comprar animales de libre pastoreo, lo haría. Porque tampoco estoy de acuerdo en que sufran, yo sé que no está bien, pero tampoco tengo la voluntad para ser vegana, la neta, o sea, perdónenme. Bueno, eso es un tema. Es un tema enorme, gente, pero bueno, no vamos a discutir este tema. Pero llegar, o sea, esos son extremos, güey. Esto sí. O sea, una cosa es comer animales y otra cosa es hacerlos sufrir y torturar. Ajá, exacto. Bueno, este pendejo se interesó por la tarea de Iván Petrovich Pavlov,
que era un fisiólogo ruso. ¿Qué pasó? Es que Pavlov inspiró a mucho enfermo por lo visto. O sea, ganador del premio Nobel en 1904. Y luego siempre ganan cosas los pendejos. no, pero Pavlov es que su teoría bueno. está, o sea, la verdad, no sé que sí hizo experimentos crueles, la neta. Era el que, las campanas de Pavlov, digo, nada más así rápido como contexto, era el experimento en el que tocaba una campana, es el conductualismo, tocaba una campana y les ponía comida a los perros. Entonces los perros venían. Entonces ya en cuanto escuchaban el sonido de la campana, los perros empezaban a salivar, aunque no hubiera comida. Sí, bueno, ese experimento que habla Luisa es un tipo de aprendizaje asociativo, ¿no? Uh-huh. Como lo asocias acá con ese pedo, ¿no? Como cuando escuchas al de los tamales. Ajá, vas corriendo. Y se te antojó un tamal y un champurrado. Claro. O el del camote. Uy, sí, un platanito. En el que el organismo responde a un estímulo ambiental, ¿no? Lo que explicó Luisa con palabras más fáciles para los mortales como yo. Y bueno, Pavlov incitó a que continuesen con las investigaciones hasta donde alcance el ingenio humano o la pendejez humana, uh-huh. En este caso. Estas fueron las palabras de él, ¿no? Así. Y bueno, cuando terminó la escuela, ya volviendo al pendejo de Vladimir, ingresó a trabajar en una fábrica de tractores. O sea, todo lo que hizo este güey lo llevó a eso. O sea, herramienta aquí, herramienta de esto, herramienta de aquello, ¿no? Ingresó a trabajar en una fábrica de tractores. Ahí se desempeñó como mecánico y pues adquirió conocimientos que lo llevarían a sus futuros ensayos, por así decirlo. En el 1934 ingresó a la universidad para estudiar biología y en 1937 tuvo su primer golpe de fama y sorprendió a la comunidad académica con su invento, el primer corazón artificial. Un perro fue quien probó la válvula mecánica. Aunque el animal sobrevivió apenas unas horas, fue el tiempo suficiente para demostrar que la iniciativa era factible. Vladimir se graduó con honores y luego ingresó al Ejército Rojo como soldado y experto forense. Una vez que terminó su participación en el ejército, entró en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Moscú y ahí decidió dar un paso más adelante con sus ensayos pendejos. Estaba obsesionado con el cambio de órganos. Comenzó a experimentar con trasplantes renales y hepáticos y en 1946, inspirado en la labor de Alexis Carrel, que fue pionero en analizar reconstituir arterias. Es constitución, ¿no? De arterias. ¿Reconstrucción? Reconstitución. No sé, eso. Eso, ¿no? Reconstrucción, reconstituir, reconstruir, lo que sea. Perfeccionó la técnica y trasplantó los pulmones y el corazón de un perro a otro. Nuevamente, aunque el animal trasplantado vivió solo un par de horas, Vladimir realizó esta técnica muchas veces hasta que logró que los animales sobrevivieran más de 30 días. Pobrecitos. A medida que progresaba en sus trasplantes de órganos, se propuso unir literalmente a dos animales, poner dos cabezas en un mismo cuerpo. Qué terrible. Su trabajo más controvertido. Para la operación eligió a un pastor alemán recogido de la calle llamado Brodiaga o Brodiaga, no sé. Es un vagabundo, un perrito vagabundo. El Brody. Y un perro llamado Shapska. Luego de sedar a ambos animales, Vladimir amputó la parte inferior del cuerpo de Shapska justo debajo de la caja torácica. Cortó la columna vertebral, pero su corazón y sus pulmones se mantuvieron conectados hasta el último minuto. Después siguió con el perro más grande. Hizo una incisión en la base del cuello, dejando al descubierto la vena yugular, la aorta y una parte de la columna vertebral. Luego de unir cuidadosamente los vasos sanguíneos de ambos perros,
y la tráquea de Shapska a los pulmones de Brody, comenzó la etapa final. Extrajo los pulmones y el corazón de Shapska, dejando afuera el esófago, y unió las vértebras de ambos animales mediante unas cuerdas de plástico. La cirugía corta duró unas 3 horas y media, pero el resultado desconcertó a todos. Cuando ambos perros despertaron, podían ver, oír, oler y tragar. Si bien Shapska no pudo beber, el líquido se escurrió al suelo, porque su aparato digestivo no estaba unido. Shapska y Brody sobrevivieron solo 4 días. Sí. Demicoff realizó 24 cirugías de este tipo, con distintos resultados. Los animales vivían entre un par de días hasta un mes. Su último intento fue en 1968 y el cuerpo del perro bicéfalo fue disecado y enviado al Museo de Historia de la Medicina de Riga. ¿Para qué? No sé. Pues es que, por ejemplo, digo, no lo justifico, no podría yo hacer nada por el estilo, pero, por ejemplo, lo del corazón mecánico ahorita, hay personas que están esperando trasplantes de corazón, sí. y pues de ahí vienen, ¿no? O sea, entiendo eso. Pero a lo mejor lo de querer, se me ocurre que a lo mejor lo de querer unir mitades con mitades será para personas que han perdido como parte de su cuerpo, pero de todas formas, ¿estás de acuerdo en la cantidad de órganos y tejidos y nervios y todo que tendrías que unir a la perfección para que pudiera funcionar? Ay, no sé. Pero es que, pobres o sea, perritos. yo no le encuentro un fin a eso, ¿no? O sea, como dices, el corazón, ok, Órale, ¿no? sí, a lo sí. mejor, oye, o sea, está difícil conseguir un órgano, ¿no? El episodio pasado, ya hablamos de eso. Bueno, está difícil, Sí. ¿no? Es un tema también. Pero, güey, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de poner la mitad de un perrito con otro? ¿Por qué? O sea, Me figura nada más así, pues a ver qué pasa. a ver, no, Sí, yo o me sea. acuerdo mucho en la primaria, no sé por qué me acuerdo de esto, creo que videos o no sé, güey, pero yo me acuerdo mucho de la cabeza de un perro conectada con cosas y como que el perro estaba vivo, yo no sé por qué, Pobrecito. pero güey, o sea, y supongo que era este mismo güey, tal vez. Y es que Es estás que también sí, de ¿no? acuerdo que el experimentar con animales hasta hace muy poquito empezó a ser controversial para la gente. O sea, antes era como, sí, agarra cualquier animal y hazle lo que quieras, casi, casi, ¿no? Y, No, pues todavía, pero en la también, medicina eso se hace. sí, o sea, pero cada vez ya está un poquito más mal, o sea, intentando que sea lo menos cruel y como que también tener ética con los animales, ¿no? Pero, pero pues bueno, ¿qué esperamos, güey? Hay gente que hace eso con humanos. O sea, y no lo digo porque piense que los humanos valemos más que los animales. Pero tampoco lo niego. Ay, tampoco digo que sea lo contrario. Pero Ay, güey, bueno, yo lloro más con la muerte de un perrito en una película que con un animal. pues yo siento que es porque son los inocentes, güey. Es como, bueno, para mí es como, Sí, ay, pues es que es el que no sabe ni qué pedo porque estaba ahí, ¿no? Hija, chico. Ay, Sí, güey, esa peli. Ay, ¿cuánto dura? Como 2 horas, pero toda la duele vida, toda güey, la no la vida. superas. Sí, la verdad, sí, es muy triste. Pero, bueno. O sea, es muy reciente esto de que nos pongamos a ver que realmente los animales sienten, que los animales también tienen derecho a estar bien y que no tienen por qué estar sufriendo nuestras tonterías. Es verdad que gracias a muchos de esos experimentos se han logrado cosas, sí, pero no quita que estén siendo crueles. Pero verdaderamente O sea, sí. que esto yo no le hallo un... No, ni yo, o sea, yo creo que es más un a ver qué pasa. propósito, ¿no? O sea, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo piensas que va a vivir así un animal? O sea... Pues es que estás de acuerdo que, bueno, creo yo que muchas de esas personas tienen un ego bien enorme y es como quiero demostrar que soy el primero que lo logra. Güey, qué difícil creo. ser ese animalito. Pobrecito, sí. Bueno, miren, ahora les voy a contar una acerca de la ginecología.
Anarcha, Betsy y Lucy son los nombres de 3 mujeres negras que vivieron y trabajaron en plantaciones cerca de Montgomery, Alabama, en la década de 1840. Nos referimos a un momento en la historia de Estados Unidos en el que la trata transatlántica de personas ya no era legal, pero la esclavitud aún estaba permitida. La proclamación de emancipación por la que se ordenó la liberación de esclavos tardaría 2 décadas más en llegar. Pues bueno, todas las protagonistas de esta historia, las 3 anteriormente mencionadas y como mínimo 12 más cuyos nombres desconocemos, eran esclavas que tras complicaciones en sus partos habían desarrollado una afección médica común en la época. Se trata de una fístula vesicovaginal, es decir, desgarro sin cicatrizar en el tejido que separa la vagina de la vejiga, lo que impide controlar la orina y provoca infecciones, inflamación y mal olor. Algunas mujeres presentaban incluso fístulas rectovaginales, desgarros en el recto, y no podrían controlar sus heces. Las esclavas en estas condiciones, para las que entonces no existía cura, solían ser apartadas de los demás trabajadores y condenadas a vivir con el dolor y la vergüenza de sus lesiones durante el resto de sus vidas. Dado que los vientres afroamericanos eran el eje de la esclavitud, porque pues ya no se podían llevar transatlánticos, intentar repararlos o restaurarlos era prioritario para los dueños de estas mujeres, más preocupados por la pérdida de mano de obra que por su condición física. Los amos buscaron el consejo del cirujano James Marion Sims, quien al igual que muchos otros médicos del siglo XIX, estaban muy interesados en los avances y la experimentación quirúrgica. En aquella época existía muy poco conocimiento sobre ginecología, ya que se consideraba impropio que los médicos hombres, porque obviamente no había mujeres, observaran los genitales femeninos. Sims, sin embargo, había descubierto recientemente que colocar a las mujeres en una determinada posición les permitía ver sus órganos y practicar ciertas maniobras. El cirujano creyó que podría curarlas a las esclavas y llegó a acuerdos con sus dueños para alquilarlas y así tener control sobre sus cuerpos. Por el tiempo que duraba el tratamiento, es muy poco probable que Anarcha, Betsy o Lucy tuvieran la oportunidad de consentir la experimentación a la que estaban a punto de ser sometidas. Obvio no. En 1845, Lucy fue la primera en recibir la cirugía experimental de Sims. Lo hizo sin anestesia de ningún tipo, una condición que se debía en parte a que los facultativos temían que las pacientes pudieran morir a causa de la misma y, en otra parte, por la creencia de que las mujeres negras no experimentaban el dolor de la misma manera que las mujeres blancas. En un quirófano repleto de médicos dispuestos a asistir al cirujano, la esclava fue atada a la mesa de operaciones para evitar que sus movimientos involuntarios interrumpieran el procedimiento. Tras la intervención, la mujer desarrolló una grave infección causada por un dispositivo que Sims le había colocado en la vejiga. A pesar de que lograron combatir la infección, la herida no se curó y la operación no tuvo el efecto esperado. Las cirugías del resto de esclavas no distaron demasiado de las de Lucy. Cuando se dieron a conocer los resultados de las operaciones, la comunidad médica local entendió que Sims había fracasado y dejaron de apoyarlo en sus ensayos. Las mujeres quedaron bajo el control del médico, ya que sin cura eran inútiles para sus dueños. Sims no se dio por vencido y prosiguió con sus experimentos a pesar de haber perdido a sus asistentes. Se le ocurrió entrenar a las esclavas para que fueran ellas quienes lo ayudaran durante las operaciones. Les enseñó a cuidarse mutuamente durante sus recuperaciones, separadas de sus familias y comunidades, con condiciones médicas que las convertían en marginadas sociales. Las mujeres no tuvieron otra opción que seguir cooperando con el cirujano. Con el tiempo, se convirtieron en excelentes practicantes. El cirujano continuó experimentando en su consultorio durante 5 años. No le faltaron pacientes porque las mujeres afroamericanas apenas recibían atención durante sus embarazos y muchas guardaban secuelas de sus partos. Se sabe que Sims probó sus métodos sobre una quincena de mujeres, aunque solo Anarcha, Betsy y Lucy fueron identificadas en sus anotaciones. En el verano de 1849, haciendo uso de todas las herramientas y técnicas de las que había desarrollado durante los últimos años, incluyendo el archiconocido espéculo vaginal de Sims, que es el mismo que seguían utilizando hasta hace poco. Bueno, todavía lo siguen utilizando en la mayoría de los lugares. Es el mismo diseño horrible, pero bueno. El cirujano realizó la operación número 34 sobre Anarcha. O sea, ella llevaba 34 operaciones.
Esta vez la herida sanó y la esclava se repuso. Los procedimientos experimentales de Sims revolucionaron la historia de la cirugía ginecológica. Su técnica, publicada en 1852, se convirtió en el primer tratamiento para las fístulas vesicovaginales. El médico, considerado por muchos el padre de la ginecología moderna, fue nombrado cirujano jefe del primer hospital para mujeres del estado de Nueva York, fundado específicamente para tratar esta afección. Posteriormente se trasladaría a Europa. Las protagonistas de esta historia, en cambio, fueron devueltas a sus dueños para seguir siendo esclavizadas. Con el tiempo, Anarcha, Betsy y Lucy se han convertido en un símbolo de lucha y de reconquista de los cuerpos de mujeres históricamente dañados y negados. Y pues sí, básicamente, gracias a ellas, sabemos que hay cura de muchas cosas, ¿no? Pero y son ellas quienes tienen que estar ellas en el Central Park, no ese pendejo. Al final terminaron quitando la estatua de él y ¿ya la quitaron? Sí, la quitaron y pusieron una estatua, no sé si en Central Park, pero en donde estaba una, o sea, leí que estaba una estatua de él. Abogaron porque se quitara, porque pues era como, básicamente torturó un chorro a mujeres nada más para, y entiendo, sí, llegó a encontrar una cura, lo entiendo, pero de una forma muy inhumana, o sea, ni siquiera las anestesiaba. Decía que no, que en ese entonces no había anestesia, ¿no? No, sí había anestesia, pero no se les ponía a las mujeres. Decía, ok. Él decía, es que fue en una época en la que no había anestesia. Sí había anestesia, solamente que todavía no tenían como que las dosis y era fácil que una persona falleciera por sobredosis de la anestesia. Pero él mintió, o sea. Claro, y era porque creían que las personas de raza negra no tenían, no les dolía, güey, o sea. Y sí, y pues bueno, pusieron una estatua de ellas, o sea, una estatua representándolas a ellas, porque son los 3 nombres que se conocen, ¿no? Porque realmente fueron muchas más mujeres. Sí. Pero, güey, ay, no, pobrecitas, es que no me puedo imaginar te someten a esa operación y luego después, unos meses después, tú tienes que estar cuidando a la otra. Y luego ya por fin te curan y es como, ok, esto década, ya por fin me curaron y luego vuelves a ser esclavo. O sea, no. Sí, yo leí sobre eso que practicaba operaciones como así, o sea, había terminado una y como al día siguiente otra vez, o sea, cuando todavía estaba inflamada, cuando todavía estaba herida, cuando todavía con no había sanado, o sea, y seguía practicando así. Ay, y como dices, ¿no? O sea, pues sí, o sea, descubres cosas, pero pues tenías los medios, pues en aquel entonces, ¿no? Lo que había, o sea, anestesia. Por lo menos tratarlas como personas, güey. Y aparte, esclavas, o sea, ¿por qué no? Sin su consentimiento, o sea, ellas no querían, ellas estaban ahí porque eran esclavas. No tenían de otra. Sea, y porque supuestamente las mujeres blancas no, que como que no desarrollaban lo mismo o algo así, no sé. Uno de los motivos que vi que porque era tan común en que las mujeres esclavas desarrollaran este tipo de afecciones y otras, y las mujeres blancas porque tenían mucho sexo o algo así, también una pendejada. No, o sea, por lo que yo vi era porque ellas no recibían cuidados en el parto. O sea, ¿estás de acuerdo que el parto es algo en el que tu cuerpo se expone a un cambio muy cañón? Para empezar, tienes que abrir un agujerito para que salga una sandía, güey. O sea, no mames. Desde ahí. Y es muy común el desgarre. Y es muy común muchas cosas. Y básicamente era como que ya paren, ponte a trabajar. O sea, güey, el cuerpo necesita recuperarse, necesita descansar, necesita cuidados, necesita apapachos. Y pues claro que no, ellas no lo tenían. Entonces, obviamente era mucho más común que sin los cuidados necesarios desarrollaran afecciones. O sea, es lógico, se lo pones a cualquier persona en esta época y le va a pasar. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo sigue teniendo su tiempo para sanar. Ay, no, güey, pero pobrecitas, o sea, la verdad, horrible. Y es una de las muestras de tantos experimentos que ha habido basados en el racismo, porque completamente basado en el racismo, claro. El creer que, a él no le duele. Güey, pregúntale a ver si es cierto. Ay, no. Sí, claro. Pobrecitas. Y el espéculo a huevo tenía que ser creado por un hombre. Esa madre no podía haber sido creada por una mujer porque es horrible. Perdón. Sí. Bueno, pues pasemos a otro
enojarnos de otra forma. A otro horror, experimento terrible. Es llamado la Unidad 731, la base secreta del ejército japonés que experimentó con humanos para desarrollar armas biológicas durante la Segunda Guerra Mundial. La rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos. Los enfermaban de cólera, disentería. ¿Cómo se dice eso? Así, ¿no? Disentería, ¿no? Disentería. Porque no tiene acento en la I. Sí tiene. ¿Tiene acento en la I? Según yo sí. Ah, sí tiene, entonces es disentería. Bueno, no sabemos. Ahí la busco, ahí les digo. Antrax y tifus, y luego estudiaban y registraban sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva. Este procedimiento de horror se practicó en al menos 3.000 prisioneros de guerra, principalmente chinos, aunque también coreanos y rusos, en una base militar secreta antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La instalación, que se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas, era conocida como la Unidad 731. Existió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Harbin, en el norte de China, en ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón. Cuando la guerra llegó a su fin, Japón se rindió y Estados Unidos pasó a tener control de los archivos militares del país asiático durante 9 años. Y pues por entonces no se dieron a conocer detalles de la Unidad 731, ni los militares ni los científicos que trabajaron ahí fueron juzgados en Japón. Décadas después comenzaron a surgir escalofriantes testimonios que arrojaban luces sobre las labores del temido escuadrón y revelaron un oscuro capítulo de la historia de Japón. El médico Shinosuka contó que había criado pulgas infectadas en ratas y tifus, antrax, peste y cólera para usar contra el ejército soviético. O sea, eso eran para ellos, ¿no? También eran conocidos y se referían a ellos, a los prisioneros, como troncos. Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego 2 troncos, recordó él. Historiadores japoneses e investigadores estadounidenses, la actividad de la Unidad 731 se mantuvo en secreto, en parte debido a que Estados Unidos otorgó inmunidad de enjuiciamiento por crímenes de guerra a los médicos. A cambio, todo tiene un pago, a cambio de información científica recolectada en el programa. O sea, me vale lo que hayan sufrido los demás con tal de yo obtener el conocimiento. Sí, denme todo lo que recabaron. Saben. Sí, todas las respuestas que obtuvieron, toda la información, todo el conocimiento que obtuvieron con sus prácticas crueles, y no pasa nada. Y nada más les damos una palmadita y no lo vuelvas a hacer. Ándale. Alguna vez había leído, muchas veces había escuchado como en programas de series o películas o así, de que muchos otros países asiáticos veían muy mal a Japón, ¿no? Uh-huh. Pues yo sé que, racismo, ¿no? En todo el mundo existe el no querer al vecino y decir que los de allá son más malos y así, ¿no? Que a final de cuentas sí, en todas las guerras, todos los países han sido horribles. La neta es que el problema somos todos. Pero bueno, y luego ya después leí muchas cosas, o sea, de cosas que habían hecho el ejército japonés, y decía yo, güey, con razón. O sea, no era de agrapa que Corea los viera tan mal y que China y que así. Y no digo que sean los únicos, obviamente también ellos deben haber hecho sus cosas, ¿no? A final de cuentas, en las guerras siempre hubo muchas cosas muy feas. Pero sí, o sea, sí llegué a leer cosas que hacían con niños, güey, cosas que hacían, no, muy feo. Entonces, sí está muy gacho eso. Sí, pues yo los comentarios que veía era como, pues este experimento, gracias a este experimento, sabemos muchas cosas de la medicina y que no sé qué y así.
Y yo digo, güey, Eso no quita que ¿cómo sean puedes hacer inhumanos. ese tipo de comentarios? Y la gente era como que, yo nunca dije que estaba bien, pero ahora podemos tener la cura de muchas cosas y bla, 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 y así. Y es que, o sea, yo nada más me pongo a pensar, ¿no hay otras formas? O sea, ¿de verdad tenemos que ser tan crueles para avanzar? ¿O para tener respuestas o para tener curas? Tal vez el COVID fue un experimento. Hubo un experimento en algún punto, había visto, creo que decían que en Estados Unidos, pero con sífilis, que le inyectaban a la gente sífilis. Y obviamente eran a personas de bajos recursos, porque no sé, güey, o sea, a lo mejor sí hay muchas cosas que no se habrían podido lograr sin ese tipo de experimentos, ¿no? Eso lo entiendo. Hay muchos avances médicos, psicológicos, de aprendizaje, de muchas cosas que a lo mejor sin esos experimentos en específico no habrían podido llegar. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es hasta qué punto el fin justifica los medios para la gente. O sea, hasta qué punto tú puedes decir así, mientras no sea yo o mientras yo logre descubrir esto, no importa que tantas personas me chingue. O Sí, sea, tu ego. sí, siento que en realidad es porque quieres ayudar a las personas, en realidad es porque quieres descubrir algo que ayude a la humanidad. No. Porque si estás queriendo descubrir algo que ayude a la humanidad, pues lo primero que estás pasándote por el culo es la humanidad, güey. Entonces no entiendo. No sé, siento que sí es mucho ego. Y bueno, es disentería lo más correcto, pero dice que es correcto las dos formas, pero que la más común y usada en el español es disentería, pero que disentería también es usada. Muy bien. Aquí los 2 minutos de conocimiento. Ay. Estamos bien. Va. Entonces, ahora voy a pasar a la siguiente historia. Traigo 2 historias que voy a unir en una, porque las 2 tienen que ver con animalitos en el espacio. Sí. Pues bueno, Hazlo. la primera es Laika, que creo que es muy conocida. De hecho, hay una marca de cosas de perritos o de mascotas, que así se llama. Acá haciendo promo, páguenme. Pero bueno, Laika era una perrita rusa. Era el año 1957 y la URSS se preparaba para celebrar el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique. Pues bueno, este día los soviéticos consiguieron poner en órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Pero las presiones de la carrera espacial llamaban a algo más espectacular. Había que llevar a una persona al espacio. Sin embargo, era demasiado peligroso todavía, ya que los sistemas de soporte vital de las naves estaban lejos de ser fiables. Y a pesar de que los equipos de entrenamiento se había demasiado poco sobre estos efectos reales que podían tener, posteriormente el regreso para el humano, o sea, no había suficiente información para saber qué iba a pasar. Aunque el lanzamiento del Sputnik 1 había permitido a los soviéticos anotarse el primer gol en la carrera espacial, el dirigente Nikita Khrushchev quería algo más espectacular para alardear de las proezas de la Unión Soviética ante el mundo en el aniversario de la revolución. Enviar a un astronauta estaba fuera de discusión, ya que si hubiera muerto en la misión, el efecto propagandístico habría sido todo lo contrario del deseado. Los vuelos tripulados con perros ya se habían llevado a cabo con éxito en misiones suborbitales y se planeaba repetir la estrategia en algún momento para vuelos orbitales. Los candidatos eran perros callejeros a los que se suponía habituados a sobrevivir en condiciones extremas. Y pues más en Rusia, ¿no? Pero las directrices eran claras. Había que llevar a cabo la misión en noviembre de ese año, por lo que no había tiempo de preparar una nave en condiciones de ser recuperada, sino un satélite como el del Sputnik 1, es decir, que fuera puesto en órbita y posteriormente se quemara al precipitarse en la atmósfera. Por lo tanto, el desafortunado Khan que fuera elegido como tripulante debería ser sacrificado. La elección cayó en una perra mestiza a la que se fijaron por su carácter dócil y por ser la que mejor respondía al ser confinada en espacios cerrados. Vladimir Yadovsky, el director del programa de entrenamiento, dijo que ella era tranquila y encantadora. Le pusieron varios nombres como Limoncito, Risitos y aquel con el que pasó a la historia, Laika, que significa ladradora, a pesar de su carácter apacible.
El equipo sabía que iban a enviarla a su muerte y más de uno, tras la desintegración de la Unión Soviética, manifestó sus remordimientos por haberlo hecho, pero no tenían elección a las órdenes de Khrushchev. Laika tenía solo 2 años. Antes de ser recogida por el programa espacial, no había conocido más que el frío de las calles moscovitas. Antes del lanzamiento, Yadovsky quiso obsequiarla con un poco de felicidad y se la llevó a su casa para que jugara con sus hijos. Quería hacer algo bueno por ella, ya que le quedaba muy poco tiempo de vida. La tarde del 3 de noviembre, hora de Moscú, el Sputnik 2 fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur en el actual Kazajistán. El objetivo de la misión era recoger datos sobre las constantes vitales de Laika para observar la reacción de un organismo vivo en una misión espacial. Con anterioridad ya se habían enviado moscas de la fruta, pero ningún mamífero hasta el momento. El satélite constaba de un cohete y la cápsula en que iba la perra, aislada térmicamente del exterior, protegida por paneles contra la radiación. Durante las 3 primeras órbitas, cada una de las cuales duraba unos 100 minutos aproximadamente, el funcionamiento del satélite fue normal, pero en la cuarta la temperatura empezó a aumentar rápidamente a causa de un fallo en el sistema del control térmico. Laika murió poco después a causa de un paro cardíaco provocado por la hipertermia, aunque la versión difundida por las autoridades soviéticas sostenía que el Sputnik llevaba equipo para eutanasiarla cuando el oxígeno empezara a agotarse. Solo después de la caída de la Unión Soviética, los científicos que habían participado en el programa develaron la verdad. El Sputnik aún se mantuvo en órbita durante algo más de 5 meses hasta que el 14 de abril del año siguiente se desintegró al precipitarse a la atmósfera terrestre. Los registros que había enviado proporcionaron los primeros datos sobre la respuesta de los organismos vivos en órbita, que resultaron ser más positivos de lo que se esperaba. Aunque el sacrificio de Laika fue objeto de críticas en aquel momento, la atención estaba centrada en la carrera espacial y el objetivo del Sputnik 2, comprobar que un ser vivo podía sobrevivir a la puesta en órbita, había sido logrado. La comunidad científica en general no mostró demasiada preocupación por su muerte, considerándola como un sacrificio necesario para el progreso de la carrera espacial. Otros muchos no lo vieron del mismo modo, como el periodista polaco Krzysztof Borun. En un momento en el que Polonia estaba bajo la órbita soviética y la censura era activa, él escribió en un periódico científico que el hecho de no haber logrado traer a Laika con vida era indudablemente una gran pérdida para la ciencia. Las futuras misiones con perros fueron realizadas con naves preparadas para ser recuperadas. Otros 8 canes fueron enviados al espacio en los 10 años siguientes. Sobrevivieron todos menos 2, Mushka y Picholka, tripulantes de la misión Sputnik 6 en 1960. Los soviéticos perdieron el control de la cápsula durante la maniobra de reentrada a la atmósfera y para evitar que los países rivales se hicieran con sus datos, la hicieron explotar con una carga explosiva. Uglolik y Veterok fueron los últimos perros del programa espacial soviético en 1966, realizando un vuelo de 21 días a bordo de la nave Cosmos 110. O sea, tanto Laika como estos Mushka y Picholka, me parece una... O sea, es como, ay, va a caer en el país rival para que no tenga nuestros datos, mejor los mato. Culeros. Y pues bueno, eso fue... Qué cruel, y aparte es como... Pobrecita, ¿verdad? Como, ay, le voy a dar un poco de amor antes de matarla, sí. Pues creo que creo que al menos algunos de los científicos ahí no era que estuvieran de acuerdo, era que pues no tenían opción. Estaban en un régimen bastante, sí, feo. Y no había mucho que pudieran hacer sí, al respecto, bueno, ¿no? hizo algo. A lo mejor, creo que fue más su remordimiento. Sí, o sea, no era sí, tanto por ella, razón. era por él. O sea, porque se sentía con el remordimiento de lo que iba a hacer y fue como... Sí, no, pues voy a darle sí, algo, ¿no? algo. Bueno. O sea, no sé, no digo que todos fueran buenos para nada, pero sí creo que debe haber habido algunos que no estaban de acuerdo, pero pues no había mucho que pudieran hacer. Sí, claro. ¿no? Y bueno, les voy a platicar rápido la otra. Esto fue el primero fue en Rusia, esto fue en Francia. Oye, ¿por qué todo le ponen Sputnik? Qué miedo. ¿Sputnik? Pues no sé qué significa Vamos Sputnik. a investigar eso. A ver, googleen lo que yo les cuento de Felicet. Pues bueno, esto pasado fue en Rusia, esto es en Francia. Y a mí, sinceramente, esta de Francia, o sea, sí, la de Laika obviamente me enojó. También se me hizo muy feo lo que les pasó a Mushka y Picholka. Que así de que, sí, para que ellos no tengan los datos las quemamos.
Pero esto de Felicet se me hizo todavía peor, güey. O sea, bueno, déjenme se los cuento y ustedes juzguen. El 18 de octubre de 1963, Felicet, una felina doméstica de pelaje blanco con negro, que además estaba hermosa, hizo historia al volverse la primera gata que llegó al espacio y regresó con vida a bordo del cohete francés Véronique. La operación fue llevada a cabo por el especialista de la Agencia Espacial Centre d'Enseignement et Recherche de Médecine Astronomique. ¿Qué? No sé. Centro de entrenamiento. Pónganles los subtítulos. Creo que dice Centro de Enseñamiento e Investigación de Medicina Aeronáutica. Eso significa, pero sí, la pronunciación obviamente estuvo horrible. ¿En qué momento le cambiamos el idioma? Un sueño monto. En fin, quienes se encargaron de reunir a 14 gatos callejeros de acuerdo con reportes del periódico británico The Guardian. Quien resultó seleccionado para ir al espacio era conocido únicamente como el gato C-341, pues los científicos a cargo de la misión decidieron no ponerles nombres para evitar que se encariñaran con ellos. O sea, ya C-341 no es un nombre, pero bueno. La misión se llevó a cabo. El cohete despegó y hasta la órbita terrestre con éxito. Después descendió y trajo de regreso a C-341 a salvo. Rápidamente la historia se convirtió en una importante noticia a nivel nacional e internacional, por lo que se decidió que el animal merecía un nombre. El equipo llamó al felino Félix como de referencia al popular personaje de dibujos animados con el que compartía muchas similitudes. Poco tiempo después descubrieron que el gato en realidad era hembra, o sea, ni idea tenían, y cambiaron su nombre a Felicet. Pues bueno, Jake Foster, astrónomo del Real Observatorio de Greenwich, dijo durante una entrevista con el medio inglés que durante la década de los 60 muchos científicos e ingenieros que trabajaban en la cámara espacial buscaban comprender qué tan peligroso era para los seres humanos viajar a la órbita del planeta a bordo de una cápsula. La mayoría de los vuelos espaciales con animales se realizaron para ver si sufrían o si sus vidas estaban amenazadas por la ingravidez, anotó el astrónomo. Otro de los problemas que buscaban investigar los expertos tenía que ver con el aumento de la radiación y otros efectos dañinos que pudieran experimentar los seres vivos a bordo. El hecho de que no sucumbieran allanó el camino para que los humanos iniciaran viajes al espacio. Pues bueno, Felicet, al igual que Laika, no tuvo un destino feliz al final, ¿no? Pues fue sacrificada 2 meses después de regresar del espacio para que así los científicos pudieran investigar cómo la radiación y el viaje a la órbita terrestre afectaron su cuerpo. Poco tiempo después revelaron que no encontraron nada útil durante la autopsia y Francia jamás lanzó a ningún astronauta al espacio. O sea, la gatita ya había ido, ya había vuelto, ya se había ganado su nombre. Y ya, vamos a matarla. O sea, igual ya hizo lo que queríamos que hiciera. Claro. Ay, no, pobrecita. O sea, había muchos análisis que le podían haber hecho viva. Eso es lo que... Sí, claro. O sea, ¿por qué tenían que matarla? Era como, ay, no. Y luego estaba bien bonita. Era así, blanquita con negro. Se ve bien hermosa en su capsulita, güey. Ay, güey. Sí, pobrecitos. Qué triste. Y yo no sé cuáles jamás son los experimentos más crueles. Y sinceramente jamás entenderé el gran afán de ir al espacio. O sea, estamos desmadrando lo que tenemos aquí en lugar de cuidar lo que hay acá. No, vámonos al espacio. Invirtamos recursos, matemos animalitos por ir al espacio. Pero bueno. Y lo es que un animal, ¿no? O sea, es como, güey, va a regresar el animalito y ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a informar? Sí, o sea, exacto, también no hay como mucho. Miau, 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 miau. Pero sí, o sea, se me hace muy feo. Por eso te decía desde el inicio, o sea, buscaban seres indefensos. Animalitos, bebés, esclavos, o sea, personas que no pudieran, bueno, seres que no pudieran defenderse. Que no pudieran hacer nada y, pues sí, a merced ahí de... Claro, porque, pues, una persona blanca, con privilegios, con familia, dinero. Con dinero y todo, obviamente no. No le van a mandar. O sea, claro que no. ¿Estás de acuerdo que si tantas ganas tenían ir, pues súbete al cohete y ve? Y ahí descubres y qué pasa, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, pues mi último experimento que traigo para ustedes
es acerca de... ¿Encontraste lo que estabas buscando? Ni te pregunto. Sputnik. Sputnik significa compañero de viaje o satélite. Y pues bueno, esto ya es más como que se volvió como un símbolo histórico. Ajá. De, pues sí, ¿no? Sí, pues por lo de que fueron los primeros en poner en órbita y eso, ¿no? Ajá, entonces es como, pues sí, como símbolo que de los significa chingones muchas que son. cosas. Ajá, y pues también el COVID, yo no sé por qué le pusieron así a la vacuna, pero pues es también como pues, histórico, ¿no? Para Porque ellos. te va a acompañar por ¿no? siempre porque tiene un chip. Ay, yo la tengo. Yo también, güey, es broma. Bueno, pasemos a este experimento que se le llama el estudio monstruo de Wendell Johnson. Y pues trata sobre el condicionamiento operante, que es una forma de aprendizaje que se basa en las consecuencias del comportamiento. O sea, está culero, pero no está tan... Es que no sé, a ver. Juzguémoslo. Sí, se basa en las consecuencias del comportamiento para modificar y moldear la conducta. En esta línea, una investigación de especial relevancia en este campo es el denominado estudio monstruo, realizado por el psicólogo Wendell Johnson. Este indaga cómo las etiquetas y las expectativas negativas pueden influir en el comportamiento y el rendimiento de los niños, afectando su autoestima y habilidades lingüísticas. Este güey fue un destacado psicólogo y lingüista estadounidense y se especializó en el estudio del trastorno del habla y la comunicación y fue pionero de la investigación de la tartamudez, o sea, lo que estoy teniendo en estos momentos. Tal vez serías un buen sujeto de prueba. Y bueno, un trastorno del habla caracterizado por interrupciones involuntarias en su flujo normal y fluido. Perdónenme, ya no estoy funcionando. Me da risa porque justo estabas diciendo esto que estoy haciendo en este momento y lo sigues. Y lo sigo haciendo, ¿no? Bueno, esta era su especialidad, ¿no? La tartamudez, el qué pedo, por qué y cómo, ¿no? Cuestionó las concepciones tradicionales de la tartamudez como un trastorno puramente físico, argumentando que también tenía causas psicológicas y sociales. Sostuvo firmemente la creencia de que si un niño era etiquetado como tartamudo, la tartamudez se convertiría en su realidad de por vida. Por tanto, argumentó que también era posible desaprender y prevenir dicho comportamiento en lugar de aceptarlo como por siempre, para siempre, una realidad, ¿no? Y por eso seleccionaron a 22 niños con huérfanos de entre 5 y 15 años y los dividieron en dos grupos. Uno de los grupos pues era el grupo A con los niños que no tenían como esta afección. Ajá, la tartamudez. Y el otro era que pues los niños sin ningún trastorno, ¿no? Como normales, por así decir. Okay. En cuanto a la metodología del estudio, durante 5 meses el grupo A recibió exposición a un modelo positivo. Se les proporcionaron mensajes de aliento y se les aseguró que no eran tartamudos, sino que hablaban de una manera fluida y efectiva. Simultáneamente, el grupo B experimentó exposición a un modelo negativo donde se les ridiculizaba y reforzaba la idea de que su habla era deficiente, ¿no? 5 meses de este experimento se observó que muchos de los niños que inicialmente no presentaban este síntoma fueron expuestos al modelo negativo, experimentaron consecuencias significativas. Así que gran parte de estos mostraron una marcada aversión al hablar y desarrollaron un temor intenso hacia las interacciones sociales y una drástica disminución en su autoestima. Por otro lado, los que recibieron este reforzamiento positivo continuaron manifestando síntomas de tartamudez. Se apodó el estudio monstruo al percatarse de las consecuencias negativas de su experimento. Wendell Johnson optó por mantenerlo en secreto, pero en el 2001, Jim Dyer, un periodista estadounidense,
llevó a cabo una investigación y logró descubrir el estudio del psicólogo y finalmente decidió hacerlo público, lo cual desencadenó un proceso legal con la Universidad de Iowa, culminando en la indemnización. De Iowa, no sé. Decía Iowa, no sé qué, supongo que es Iowa. No sé. Ok. De los niños que participaron en este experimento y que pudieron ser localizados. O sea, está feo porque, como decíamos al principio, o sea, intervino, ¿no? En su crianza, o sea, desde niño. Los que tenían, pues sí, obviamente lo positivo, ¿no? De que tú puedes hablar, hablas cool. bien, puedes hablar ante un público, ante la gente, te expresas bien, eres claro, así, ¿no? Y qué chido. Pero estos niños que no tenían nada, que se desarrollaban bien y convivían bien con el público, la gente, con otros niños, se empezaron a tener estos problemas de comunicación, de tartamudear, de no poder hablar, de no poder comunicarse y de ser tímidos, de tener inseguridades. Y, güey, qué culero. O sea, güey, crecieron bien y por tu culpa no puedo estar ante la gente. ¿Sabes? ¿Estuviste en ese grupo? No es cierto. Yo estuve en ese grupo. No te creas, no. O sea, justo, si hubiera hecho el experimento únicamente... Si hubiera hecho el experimento únicamente con el refuerzo positivo, pues dirías tú, bueno, no sirvió, pero a lo mejor les dio seguridad un poco, a lo mejor no disminuyó del todo su tartamudeo, pero por lo menos dejaron de ser tan tímidos y esto, ¿no? Pero el otro es el que está bien feo. O sea, ¿por qué no investigó personas que ya habían sufrido una crianza abusiva? Claro. O sea, ni que no hubiera, un chingo. Entonces, o sea, es como, vamos a traumar gente, por favor. Y tan supo que la había regado que no decimos nada, mejor nos quedamos callados, que nadie se entere de que yo hice esta mamada. Sí. O sea, sí. Pero algo que agradezco de esto, pues es a este investigador, periodista, que también los hubo en el caso de los trillizos. Sí. Que hubo periodistas bien chingones que dijo, esto no está bien, porque alguien está yendo a ver el crecimiento de un niño y no debe de ser, porque pues, ¿por qué? O sea, ¿con qué fin, no? Entonces empezó a investigar y fue así como... Dieron con sí, hay periodistas que la verdad es una carrera peligrosa por el hecho de que se meten con mucha gente con poder que hace cosas de este tipo. Pero mis respetos para los buenos periodistas, o sea, porque la investigación de muchos crímenes que ha habido en el mundo no nos enteramos más que por este tipo de personas que arriesgan sus vidas en muchos casos para hacerle al mundo ver todo lo malo que pueden hacer otros, ¿no? Entonces, sí, mis respetos para los periodistas que sí hacen su trabajo de periodismo. Creo que no es algo que podría hacer cualquier persona. Sí. Pues bueno, yo también ya traigo mi última historia. Este experimento yo lo había leído hace mucho, ya tiene un buen rato de la primera vez que lo leí y desde la primera vez me pareció muy interesante y creo que es una buena forma de cerrar este tema por el hecho de que decimos, ay, es que cómo puedes, ay, es que cómo harías esto. Pues bueno, este experimento muestra un poco, mucho, cómo el ser humano de pronto cae en hacer cosas aunque antes no las hubiera hecho por voluntad propia, ¿sabes? Entonces, bueno, mira, dice... Un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford, llamado Philip Zimbardo, quiso llevar el experimento de Milgram. El experimento de Milgram fue un experimento que comprobó que la mayoría de las personas estaban dispuestas a dañar físicamente a otro antes de enfrentarse a la persona que les había dado la orden de hacerlo. Y pues bueno, Zimbardo quiso llevar este experimento un paso más allá y analizar cuán delgada es la línea que separa el bien del mal. Zimbardo se preguntó si una persona buena podría cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese. Sacó un aviso ofreciendo $15 diarios a los voluntarios que estuviesen dispuestos a pasar 2 semanas en una prisión falsa.
El experimento fue financiado por el gobierno de Estados Unidos, que quería entender el origen de los conflictos en su sistema penitenciario. Zimbardo seleccionó a 24 estudiantes, la mayoría blancos y de clase media, y los dividió en 2 grupos, asignándoles aleatoriamente el rol de guardián de la cárcel o prisionero. Luego los dejó regresar a sus casas. El experimento comenzó de forma brutal. Policías verdaderos, que aceptaron participar en el proyecto, se presentaron en los hogares de los prisioneros, entre comillas, de los que habían sido designados como prisioneros, y los arrestaron acusándolos de haber robado. Fueron esposados y llevados a la comisaría, donde se los fichó, y luego fueron trasladados con los ojos vendados hasta una supuesta prisión provincial, en realidad el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, que había sido transformado en una cárcel de aspecto muy real. Allí los voluntarios fueron desnudados, inspeccionados, despiojados, desinfectados y recibieron un uniforme que constituía en una camiseta larga con un número, sin ropa interior, unas sandalias de goma y una gorra de nylon hecha con calcetines de mujer. En los tobillos, los voluntarios que hacían de guardias les colocaron una pesada cadena. Lo que pasó después terminaría causando tanto shock que eventualmente inspiraría no a uno, ni a 2, sino 3 películas, una alemana en 2001 y 2 de Hollywood en 2010 y 2015, además de innumerables libros y artículos. Apenas comenzó el experimento, los guardias comenzaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas. Si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica. Identificaban a los prisioneros por sus números, evitando llamarlos por sus nombres. Los enviaban constantemente a confinamiento solitario, los desnudaban, los obligaban a hacer flexiones, a dormir sobre el suelo, les ponían bolsas de papel sobre sus cabezas y los obligaban a hacer sus necesidades en baldes. El primer día que llegaron era una pequeña prisión instalada en un sótano con celdas falsas. El segundo día ya era una verdadera prisión creada en la mente de cada prisionero, cada guardia y también del personal. Contó Zimbardo a la BBC en 2011, cuando se cumplieron 40 años desde su famoso experimento. Varios de los presos empezaron a mostrar desórdenes emocionales. Lo más efectivo que hicieron los guardias fue simplemente interrumpir el sueño. Nuestro sueño, interrumpir el sueño es una táctica conocida como tortura. Le contó en el 2011 a Clay Ramsey, uno de los prisioneros. Le contó a la BBC en 2011 Clay Ramsey, que era uno de los prisioneros. Sin embargo, solo unos pocos de los estudiantes abandonaron el estudio. Dave Eshelman, uno de los jóvenes que hizo de guardia, recuerda que tomó el experimento como una especie de juego actoral. Después del primer día noté que no pasaba nada. Fue un poco aburrido, así que tomé la decisión de interpretar el papel del guardia de prisión muy cruel, reveló. El llamado experimento de la cárcel de Stanford llegó a niveles tan perversos que debió suspenderse en menos de una semana después de comenzar. En total, duró 6 días. La conclusión de Zimbardo fue clara. La situación influye en la conducta humana y pone a las personas buenas en un lugar malo, las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas. Sin embargo, con el paso de los años empezaron a surgir muchos cuestionamientos a esta teoría de que todos somos potenciales sádicos o masoquistas. El principal cuestionamiento tuvo que ver con el rol que jugó el propio Zimbardo, quien durante el experimento actuó como el superintendente de la cárcel y habría aconsejado y alentado la actuación de los guardias. Pero a pesar de la controversia, Zimbardo, quien cobró gran notoriedad y hoy es considerado una eminencia en su campo, sigue manteniendo que su estudio fue una adición muy valiosa a la psicología y que sirve para entender fenómenos como los abusos cometidos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Y el experimento en el que se basó él, otro que decía, que lo quiso llevar a otro nivel, básicamente en ese otro fue cruel solamente como... No fue cruel, el otro era de cuenta que eran personas, ¿no? Y unos eran profesores, otros eran alumnos y por cada respuesta que tuviera equivocado el alumno, el profesor debía darle choques, pero los choques realmente no existían. El profesor, entre comillas, no estaba en el mismo cuarto que el alumno, y oía gritos grabados. Uh-huh. Y haz de cuenta que llegaron a los 450 voltios. O sea...
y demostró cómo ese experimento nació de cómo en la Segunda Guerra Mundial muchas personas se justificaban diciendo que habían hecho lo que habían hecho porque se los habían ordenado, y para ver como qué tanto realmente una persona llega a hacer por miedo a enfrentarse a quien le da la orden. Uh-huh. Y pues sí, o sea, llegaron a darles, porque cada vez que tuvieron una respuesta mal tenían que subirle más y subirle más y subirle más. Y pues en sus mentes ellos llegaron a electrocutar a personas con 450 voltios. En realidad no lo hicieron, pero ellos sí creían que lo hicieron. Entonces, en ese sentido era cruel de que tú creías que sí lo hiciste, pero pues sí, o sea, esta ya de Stanford fue como llevarlo a otro nivel, de mostrar cómo, cómo la gente puede llegar a ser muy cruel si le dan la oportunidad, ¿no? Sí, claro. Aunque también es verdad lo que mencionan, que no es la misma que tú lo pongas ahí como que puedes hacer lo que quieras, como el experimento de esta... performance, el performance de, se me olvidó cómo se llama ella, en la que está ella ahí desnuda y dice, puedes hacerme lo que quieras, y tiene una mesa con muchas cosas y llega gente que le empieza abrazo y luego después la cuertan y después le apuntan con un arma y así, ¿no? Pero sí, no sé, o sea, quiero creer que no todas las personas podemos convertirnos en sádicos. Quiero creer. Es que yo creo que también hay un límite, o sea, y yo creo que el límite no lo conocemos, porque... El límite no existe. El límite no existe. Porque, pues, al menos, o sea, no todos hemos estado expuestos a eso, ¿sabes? O sea, claro. No conocemos nuestros límites, o sea, yo creo que eso, no conocemos nuestros límites. Exacto. Porque no hemos estado en situaciones, que nos ponen, sí, o sea, que sacan nuestro instinto, que sacan nuestro lado más culero, nuestro, ¿sabes? O sea, nuestro lado más amable, pues lo conocemos, o sea, vivimos en un mundo en donde vemos cosas muy crueles, muy feas. Y queremos creer que nunca haríamos eso, ¿no? Ajá, o ya vemos a un indigente en la calle o un perrito y es como, ay, y ya estamos llorando. O sea, es un lado muy humano, ¿no? Pero o sea, nuestra ira, nuestro enojo, lo que podemos hacer, o sea... O hasta tu instinto de supervivencia, güey. ¿Hasta dónde nos puede llevar? Exacto, o sea, ¿hasta dónde nos puede llevar? No sabemos por qué, porque no hemos estado ahí. Entonces yo creo que este tipo de experimento, o sea, te lleva a tu límite. O sea, imagínate que tú quieras salir y que no te dejen. O sea, ¿qué haces? Que realmente algo muy interesante de ese experimento era que los estudiantes, tanto prisioneros como celadores, en cualquier momento podían decir bye. Sí, pues qué bueno. Sin embargo, una cosa muy interesante de ese experimento es hasta qué punto llegas a creerte que te lo mereces, güey. O sea, muchas veces está tan jodida la vida que en lugar de decir, no, esto no está bien, es como, no, pues sí, me lo merezco, para que no nazco rico, para que no, sí, o sea. Aquí nos tocó. Aquí me tocó vivir y pues ni modo. Y sí, la verdad, es verdad, creo que sí, todos podríamos ser muy, muy crueles y sádicos. Quiero creer que no nada más porque sí. O sea, quiero creer que es porque realmente... Sí, claro. Porque está en riesgo tu vida, porque está en riesgo la vida de tu familia o así, porque ahí sí yo creo que ahí sí me saldría a mi lado más sádico, ¿no? Sí. Pero no sé, pero este tipo de historias me dejan pensando mucho. Como un actor, o sea, imagínate, por ejemplo, Heath Ledger, ¿no? Que se murió, o sea, hasta dónde lo consumió su personaje, o qué fue lo que pasó, qué fue lo que detonó ese personaje en él. O sea, hay muchos factores, ¿no? Y yo creo que lo llevó al límite, tal vez. Pues es que según yo de Heath Ledger, él ya tenía tiempo luchando contra las drogas. Eso sabía yo. Más su personaje. No sé. Que está de la verga el Joker. A mí me encanta. Sí, pero es un personajazo, pero ¿qué hay detrás de él? Hace mucho que no veo qué pasó con él, ¿no? Pero yo tenía entendido que en realidad no había sido voluntario su desvivimiento. O sea, que no había sido porque él quería irse, sino que hubo ahí un pedo con los medicamentos que estaba tomando para dejar las drogas, algo así. Sí, o sea, yo creo más bien que fue también sí puedo tener que ver, entorno, el Joker es
un personaje complicadísimo. Porque pues fue después de eso. A lo mejor tiene que ver, a lo mejor no, yo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sí, sí, no, y tampoco lo podemos descartar, pues no lo conocíamos, no sabemos. Yo fui a la fiesta de todos sus hijos. Yo fui la madrina. La madrina, sí. La verdad es que sí, hay muchísimos casos. Sí es cierto lo que dices, o sea, un actor, independientemente de que se hayan quitado la vida o no, hasta qué punto realmente puedes llegar a meterte en el personaje bien duro, y batallar para salir, ¿no? O sea, hay personas que sí sus métodos de actuación, cada quien hace lo que le funciona, ¿no? Y pues por algo están donde están. Pero sí hay algunos métodos que digo yo, güey, no, o sea... Que hasta los utilizan con sus alumnos, o sea, fíjate. Ajá, o sea, y que no está bien, o sea, hay casos en los de abusos sexuales en el set porque el personaje lo hace y es como, sí, güey, eso no te redime, o sea, no mames. Sí, está muy cañón, muy, muy, muy cañón. Pero pues bueno, esperamos que les hayan gustado estos experimentos. La verdad es que el día de hoy estamos grabando bien tarde, pero con mucho cariño. Un episodio largo también. También, oye, no, va a durar 1 hora, no son tantos. Y yo sabía que no iba a durar 1 hora. Perdón, yo siempre creo que va a durar 10 minutos y no es cierto. Y como si hablara poquito. Y pues hay mucho que decir, ¿no? Y pues no nos queremos extender más. Es mucho debate, es mucho de qué hablar, de qué discutir. Sí. Y pues nada, una probadita de los experimentos inhumanos en humanos, en animales, en bebés, en todo. Esperamos que les hayan gustado y pues si les interesó el tema, obviamente pues ahorita ya no es como que les pueda decir, díganos si hacemos otro, que por qué no, ¿verdad? A lo mejor más adelante hacemos otro, pero también métanse, investiguen, de verdad hay muchos que a mí en lo personal este tipo de temas me terminan dando más miedo que lo esotérico. Es un miedo muy distinto. Da miedo, sí. Sí, o sea, para mí es un miedo muy distinto. Lo esotérico me encanta porque también, sí, está chido. Pero este tipo de temas es que es como... Ay, no sé, es que como que cualquier loco, güey, podría agarrarte a experimentar contigo. Sí, pues no sabemos, pero esperamos que les haya gustado mucho. Sí. Déjenos su comentario de ¿a dónde irán? Hay un episodio de Supernatural, perdón, es que me acordé con eso, en el que están investigando, como siempre, ¿no? Desapariciones y así, y ellos piensan que es a lo mejor como algún ser supernatural o demonios o así, y llegan como a una granja así bien en medio de todo, que resulta ser como una especie de culto, güey, y son ellos los que están matando, y uno de los hermanos Winchester dice así de es que yo puedo entender, es que odio a la gente, o sea, los fantasmas lo entiendo, los demonios lo entiendo, pero la gente nunca los va a entender. Y yo, así me siento, güey. Así me siento con esto. Perdón. Así es. Fangirling. Pues bueno, para ya no hacer más largo este episodio, lo dejamos aquí. Sí, esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por todo. No dejen de compartir los episodios. Sí. Si tú eres nuevo y estás escuchando este episodio por primera vez al culto de las esotéricas. Llegaste tarde. Llegaste tarde. Te invitamos a que escuches los otros episodios y si te gustan, pues que los compartas. Y pues nada, bye. Pues nada, adiós. Adiós. Ya agradecimos a todos nuestros invitados. Les agradecemos nuevamente a ustedes por escucharnos, por estar aquí, por sus likes, por sus comentarios, por sus vistas, por su tiempo. Muchísimas gracias. Aquí estamos todavía. No nos vamos. Nos vamos por un tiempo. No sabemos. Pero bueno, seguiremos en contacto. Si ustedes nos dejan un mensaje, ahí vamos de fondito la canción. Sí, obvio. Sí, si ustedes nos dejan un comentario, nosotros vamos a estar ahí contestando, respondiendo, en contacto con ustedes en TikTok. Ya saben, estamos
haciendo una pausa indefinida. porque lo estamos, sí, o sea, Por estamos, salud mental. Háganlo, no es cierto. no mames de lo que hablamos y tú con No, salud yo digo mental. por salud mental estamos haciendo la pausa yo porque ando muy presionada en mi trabajo, perdónenme. Pobrecita. Bueno, Ay, lo que les iba a decir era que sí, o sea, porque no estamos teniendo tiempo y también estamos dejando muchas cosas como el TikTok, como nuestras redes y así, Sí. entonces igual y esta pausa nos ayuda como a ajustarnos un poco, a seguir subiendo Reagruparnos. contenido y pues ver qué más podemos hacer y si podemos volver en algún momento Sí. a hacerlo ya pues como lo estábamos haciendo en principio, ¿verdad? Como queremos hacerlo. Ujú, como queremos hacerlo. Y pues nada, hay muchas cosas que decir y ya no quiero seguir hablando porque tengo mucho sueño y ya. Sí, no, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a todos los que nos han escuchado más de este episodio, que nos han escuchado a través de estos meses, casi 3 años. Esperamos que esto no sea un adiós, de verdad queremos reagruparnos, ver cómo podemos continuar con esto, amamos este proyecto y pues gracias, es todo lo que podemos decir. Corazones de piña. Corazones de peña para todos. El otro día se me hizo bien loco porque me metí a ver como que de dónde nos escuchaban y hay de muchos países, entonces si no saben quién es Peña, busquen Corazón de Peña en Google porque es maravilloso. Corazón de peña. Bueno, pues gracias por todo, yo soy Luisa Yo soy Jess. y esto fue El Culto de las Esotéricas. Adiós. Tu canción, canta. No me voy si me llevas en tu corazón por siempre. No